Hola, buen día gente de YouTube. En esta ocasión les hablaré sobre el tema de los agonistas de receptores muscarínicos. Advertencia. La medicina es una ciencia que está en constante desarrollo. Por lo tanto, en el transcurso del tiempo ocurrirán cambios en los esquemas de dosificación de los medicamentos. Por consiguiente, la información aquí presentada es solamente una guía para el interesado sobre el tema. Deberá considerarse solamente un apoyo y no una verdad absoluta o ley. Se recomienda consultar los tratados y la literatura necesaria para comprender mejor el tema. Con el fin de hablar sobre este tema, debemos tener en cuenta que hablaremos sobre el sistema nervioso parasimpático. Hablando de este sistema, tendremos dos tipos de receptores principalmente: los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. En esta diapositiva, que trata sobre los fármacos activadores de receptores, nos muestra un resumen a grandes rasgos sobre los fármacos agonistas muscarínicos. En esta diapositiva, como vemos, los estimulantes de receptores colinérgicos los hay en forma de fármacos de acción directa y en forma de fármacos de acción indirecta. De los primeros, a su vez, los hallamos divididos en alcaloides y en ésteres de colina. De los segundos constituyen los fármacos anticolinesterásicos con acción reversible e irreversible. Todos estos fármacos afectarán principalmente los receptores muscarínicos y algunos en cierta medida a los receptores nicotínicos. Como veremos más adelante, habrán órganos blancos los cuales tendrán estos receptores. En esta diapositiva veremos el espectro de acción de los fármacos colinamiméticos. En los primeros estudios que se hicieron sobre el sistema nervioso autónomo, se descubrió que la muscarina producía efectos similares en los órganos a los producidos por descargas parasimpáticas. Por esta razón, a la muscarina se le describió con acciones parasimpático-miméticas, por producir efectos similares a una descarga parasimpática. Estos órganos que modificaban su función con acción de la muscarina fueron principalmente los autonómicos efectores, como el corazón y el músculo liso. Posteriormente, se observó que la aplicación de nicotina producía igualmente efectos parasimpáticos, sin embargo, lo hacía a nivel de los ganglios autónomos y de las uniones neuromusculares localizadas en el músculo esquelético. Razón por la cual se llegó a la conclusión de que aquí existían receptores muscarínicos. De este modo se tiene que para la transmisión de impulsos parasimpáticos existen dos tipos de receptores, los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos, y que el transmisor fisiológico que se uniría a estos receptores sería la acetilcolina. En esta diapositiva contrastaremos los receptores muscarínicos y los nicotínicos. Como podemos observar, los receptores muscarínicos pertenecen a la familia del grupo de las proteínas G, mientras que los nicotínicos pertenecen a la familia de los conductos de tipo iónico. Y ahora lo más importante, la localización de estos receptores. Primeramente, los receptores muscarínicos vemos que se hallan localizados en las membranas plasmáticas de células del sistema nervioso central, órganos inervados por nervios simpáticos, endotelio y tejidos que reciben nervios colinérgicos simpáticos postganglionares. Ahora, los receptores nicotínicos vemos que se hallan localizados en las membranas plasmáticas de células postganglionares en todos los ganglios del sistema nervioso autónomo, músculos que reciben fibras motoras somáticas y algunas neuronas del sistema nervioso central. En esta otra diapositiva hablaremos de forma resumida el mecanismo de acción de los fármacos parasimpático-miméticos, o también llamados colinamiméticos. Del lado de la izquierda tenemos a los fármacos de acción directa, que son los agonistas del receptor muscarínico, donde vemos que se unen directamente al receptor. En este ejemplo pongo a la metacolina, que es miembro de los ésteres de colina. Ahora, en el lado derecho tenemos a los fármacos de acción indirecta, los cuales se unen de manera competitiva a la enzima colinesterasa, la cual se encarga de la degradación de la acetilcolina en ácido acético y colina, de este modo terminando con la acción colinamimética. Entonces, como el fármaco de acción indirecta impide la unión de la acetilcolina a la enzima, se le da el nombre de anticolinesterásicos, los cuales son tema para otro video. Si la colinesterasa se halla ocupada por los fármacos de acción indirecta, entonces la acetilcolina endógena seguirá disponible y prolongaría en efecto colinérgico por más tiempo.
En forma resumida tenemos que habrá fármacos que se unen directamente al receptor muscarínico y producen el efecto parasimpático mimético y por el otro lado fármacos que impiden la unión de la acetilcolina a su enzima degradativa, lo que prolonga el efecto que puede producir la acetilcolina endógena. Ahora veremos las propiedades y subtipos de receptores muscarínicos. Si bien mencionamos que había dos tipos de receptores, los muscarínicos y los nicotínicos, en este video solo hablaremos de los muscarínicos y tenemos que saber que los receptores muscarínicos a su vez se dividen en 5 subtipos, los cuales están distribuidos de una forma peculiar por el organismo y actúan de una forma distinta. Así tenemos que los receptores M1, M3 y M5 generan diversas respuestas mediadas por el calcio y que los receptores M2 y M4 inhiben la adenilato ciclasa, lo que permite la regulación de conductos iónicos. Todos estos receptores tienen una amplia distribución por el sistema nervioso central y tejidos periféricos. La mayoría de las células efectoras tendrán 2 o más receptores. Como puntos importantes tenemos que los receptores M1 predominan en ganglios modulando la transmisión colinérgica nicotínica, los receptores M2 predominan en el control colinérgico del corazón y los M3 predominan en el control colinérgico del músculo liso, glándulas secretoras y el ojo. El encéfalo cuenta con los 5 subtipos de receptores muscarínicos. Ahora veremos los efectos farmacológicos de la acetilcolina. Explicaremos el caso de la acetilcolina porque los fármacos, ya sean ésteres de colina o alcaloides, deberán producir un efecto similar, todo dependiendo de la biodisponibilidad, la dosis y si hay especificidad por un receptor en específico. Como vemos en esta lista, afecta a una buena cantidad de sistemas del organismo, por lo que lo desglosaremos poco a poco. Primeramente veremos el aparato cardiovascular, donde veremos 4 efectos principales. El primero es que produce vasodilatación, y esto es debido a la estimulación del receptor M3 endotelial, que hace que el endotelio produzca óxido nítrico, el cual difundiría al músculo liso vascular y produciría la vasodilatación. Sin embargo, en caso de daño endotelial como en una ateroesclerosis, la acetilcolina se uniría a los receptores M3, pero del músculo liso vascular y ocasionaría una vasoconstricción. El segundo efecto es el cronotrópico negativo, seguido del dromotrópico negativo y finalmente un efecto inotrópico negativo. Es decir, que produciría una disminución en la conducción AF, disminución de la contracción auricular y ventricular, la ventricular en menor medida, y disminuyendo la frecuencia cardíaca. Estos últimos 3 efectos mediados por efectos directos e indirectos sobre el corazón. Ahora veremos lo que sucede en las vías respiratorias. De forma simplificada tenemos que la acetilcolina regularía el tono broncomotor al producir broncoconstricción, aumento de la secreción traqueobronquial y estimulación de quimioreceptores de cuerpos carotídeos y aórticos. Todos estos efectos mediados por receptores M3. En las vías urinarias tenemos que se produciría un aumento en la presión de la micción y la peristalsis uretral, así como la contracción del músculo detrusor y la relajación del trígono y esfínteres. Aunque en la vejiga predominan los receptores M2, son los receptores M3 los encargados de la contracción del detrusor y la relajación del trígono y esfínteres. A nivel de tubo digestivo, la acetilcolina al unirse a los receptores M3 produciría un aumento del tono, amplitud de las contracciones y actividad secretora del estómago y del intestino. Así como en la vejiga, en el tubo digestivo los receptores M2 son los que más abundan. Los efectos secretores y oculares que produciría la unión de la acetilcolina a los receptores muscarínicos sería la estimulación de la secreción de las glándulas con inervación simpática o parasimpática. Serían las glándulas salivales, lagrimales, nasolagrimales y sudoríparas. Esto es por la unión a los receptores M3. En el caso de las glándulas salivales también participa la unión a receptores M1. Y a nivel de ojo se contraen el músculo del esfínter pupilar y el músculo ciliar produciendo miosis y el reflejo de acomodación, ambos fenómenos mediados por la unión a receptores M3. Ahora a nivel del sistema nervioso central, ya se mencionó que aquí existían los 5 subtipos de receptores muscarínicos. Los M1 participan en las funciones cognitivas y aumentan la actividad convulsiva.
Los M2 participan en inhibición neural, aumento de temblores, hipotermia y analgesia. Los M3 aumentan la ingestión de alimento y causan inhibición de síntesis de dopamina. Los M4 participan en la analgesia, actividad cataléptica, y facilitan la liberación de dopamina. Y finalmente los M5 median la dilatación de las arterias y arteriolas cerebrales y la liberación de dopamina. Ahora sí, ya entraremos de lleno a los fármacos agonistas del receptor muscarínico. Como vimos en los esquemas del principio, tenemos dos grupos de fármacos con acción directa, que son los ésteres de colina, acetilcolina, metacolina, carbacol y betanecol, y el otro grupo de acción directa son los alcaloides colinomiméticos naturales y sintéticos arecolina, pilocarpina y muscarina. La farmacocinética es la siguiente. La muscarina y los ésteres de colina son de acción corta y se eliminan rápido por vía renal. Son aminas cuaternarias y se absorben poco en vía oral y no cruzan la barrera hematoencefálica. Además, la muscarina es tóxica si se ingiere e incluso puede tener efectos en el sistema nervioso central. En el caso de la pilocarpina y la arecolina, estas son aminas terciarias que se absorben fácilmente y que sí cruzan la barrera hematoencefálica. Un dato importante es que la eliminación de la pilocarpina disminuye en pacientes con daño hepático. Además, en general los alcaloides naturales se eliminan sobre todo por vía renal. La acidificación de la orina acelera la excreción de estos compuestos por la orina. Ahora veremos los usos terapéuticos de estos fármacos. En la actualidad se usan para el tratamiento de los trastornos de la vejiga, el diagnóstico de la hiperactividad bronquial, la inducción de miosis y para el tratamiento del glaucoma. Además, se tiene un especial interés en el potencial que tienen los agonistas en los receptores M1 para el tratamiento de la alteración cognitiva en la enfermedad de Alzheimer. El primer agonista muscarínico del que vamos a hablar es la acetilcolina, la cual tiene aplicaciones limitadas y como vemos solo se utiliza en una presentación tópica para cirugía oftalmológica, modo de instilación en el ojo en una solución al 1%. Es importante decir en este punto que los demás ésteres de colina, como son la metacolina, el carbacol y el betanecol, todos ellos agonistas directos, tienen la característica de que, a diferencia de la acetilcolina, son afectados en menor grado por las enzimas degradativas de la acetilcolina, es decir, la colinesterasa y la butirilcolinesterasa plasmática. Ahora si el siguiente fármaco es la metacolina, la cual se administra a modo de inhalación para diagnosticar hiperactividad bronquial en un paciente con asma, la cual no es evidente clínicamente. La metacolina viene como un polvo diluible en solución fisiológica al 0,9% y se administra en nebulizador. La prueba de la metacolina está contraindicada en situaciones de embarazo, infarto agudo de miocardio, apoplejías recientes, hipertensión arterial no controlada o en casos de limitación grave del flujo del aire. Además, la respuesta puede exagerarse en pacientes que ingieren antagonistas del receptor beta-adrenérgico. Ahora hablando del carbacol, vemos que también viene en forma de presentación tópica, también es usado en oftalmología, pero aquí vemos que aparte de producir miosis, también se usa para el tratamiento del glaucoma con el fin de disminuir la presión que ejerce el humor acuoso y aumentar su flujo. Se presenta como instilación en el ojo como solución al 0,01 al 3%. El último éster de colina, el betanecol, tiene acción en dos sistemas, a nivel del tubo digestivo y a nivel de las vías urinarias. A nivel de las vías urinarias, el betanecol se utiliza para el tratamiento de la retención urinaria y el vaciamiento incompleto de la vejiga, como sucede en los casos posoperatorios, lo que se conoce como una vejiga posoperatoria. También en una vejiga neurogénica crónica se utiliza el betanecol con una dosis de 10 a 50 miligramos vía oral 3 o 4 veces al día, 1 hora antes o 2 horas antes de los alimentos para una adecuada absorción. Y a nivel del tubo digestivo, el betanecol es utilizado para estimular la peristalsis, aumentar la motilidad y reducir la presión del esfínter esofágico inferior. Las contraindicaciones para no usar el betanecol incluirían aquellos que involucren alguna obstrucción de vías urinarias o del tubo digestivo, donde el uso de este agonista muscarínico no mejoraría los problemas peristálticos, al contrario, agravaría la situación y pudiera ocasionar perforaciones. Como último, tenemos a los alcaloides, en este caso vemos a la pilocarpina, la cual es usada para tratar la xerostomía, que es la disminución en la producción de saliva.
Se utiliza pilocarpina para tratar la xerostomía secundaria a radiaciones de cabeza y cuello, así como también la xerostomía que acompaña al síndrome de Sjögren. Se usa una dosis de 5 a 10 miligramos cada 8 horas. También se utiliza pilocarpina en forma tópica para el tratamiento del glaucoma y como un agente biótico. Se presenta como instilación en el ojo al 0,5 al 6%. Un último agente que aquí les presento es la cevimelina, el cual es un agonista muscarínico con afinidad por los receptores M3 del epitelio de las glándulas lagrimales y salivales. Tiene un efecto cialagogo prolongado. Se administra 30 miligramos cada 8 horas. Ahora veremos las contraindicaciones, precauciones y efectos secundarios del uso de los fármacos agonistas de los receptores muscarínicos. Las contraindicaciones incluyen el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obstrucción urinaria o de tubo digestivo, enfermedad ulceropéptica, enfermedad cardiovascular, hipotensión e hipertiroidismo. Lo explico, el uso de los agonistas agravaría cada uno de estos cuadros, por ejemplo, en el caso del asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde existe una hiperactividad bronquial acompañada de broncoconstricción y aumento de las secreciones por parte de las glándulas mucosas, la unión de un agonista muscarínico a los receptores M3 de las vías respiratorias produciría mayor broncoconstricción y mayor secreción bronquial, lo que empeoraría la situación del paciente. En el caso de la obstrucción urinaria o de tubo digestivo, bueno, pues ya lo mencionamos en el caso del betanecol, que una obstrucción o afección que no sea de origen nervioso ocasionaría una perforación. También en el caso de una enfermedad cardiovascular o hipotensión, la unión de los agonistas en los receptores de vasos con endotelio dañado produciría vasoconstricción y en el corazón bradicardias, disminución de la conducción avenida, inclusive arritmias. Y por último, en el caso del hipertiroidismo se puede producir fibrilación auricular. Como efectos secundarios tenemos diaforesis, diarrea, náuseas, vómito, cólico abdominal, sensación de tirantez en vejiga urinaria, dificultad para la acomodación visual e hipotensión. Todos ellos a consecuencia de la unión de los agonistas con los receptores muscarínicos. Sin embargo, en el caso de las aplicaciones tópicas oftálmicas, los efectos secundarios son muy raros. Ahora veremos un poco sobre toxicología. Existen plantas que contienen agonistas de los receptores muscarínicos como muscarina, pilocarpina o arecolina y que si son ingeridas, producirían los efectos parasimpático-miméticos pero de una forma exagerada. Como veremos más adelante, el tratamiento para la intoxicación con estos agentes sería utilizar un antagonista de los receptores muscarínicos con el fin de que este antagonista se una primero al receptor que los agonistas que contendría la planta. En este caso se utiliza un antagonista como la atropina en dosis suficientes para cruzar la barrera hematoencefálica, así como también dar medidas de apoyo para los sistemas respiratorio y cardiovascular, como vía aérea, oxigenación, frecuencia cardíaca, presión arterial,